Buenos días. Hoy retomamos las entrevistas que siempre hacíamos en las sofistas y que hace bastante tiempo que no las realizamos. Hoy con nosotras y nosotros participa Moisés Cárdenas, un poeta venezolano, investigador independiente, es licenciado en letras, diplomado en ciencias políticas y actualmente está cursando aquí en la Universidad Autónoma de Entre Ríos la maestría en literatura y política. Bueno, nosotros y nosotras siempre decimos que la historia, sin la historia de las mujeres, siempre va a estar incompleta. Y Manuela Sáenz es una de nuestras mujeres espaciales latinoamericanas, a quienes les he dedicado 2 tomos del libro. Aquí el primer tomo, que ya va por la segunda edición, cuenta, entre otras, la historia de Manuela. Por otra parte, yo le comentaba a Moisés que hace muchos años, en lo que era el Instituto del Profesorado aquí en la ciudad de Paraná, un grupo de docentes, profesoras, profesores, creamos el Centro de Estudios Latinoamericanos Simón Bolívar. Lo hicimos porque advertíamos que en las carreras de historia, literatura, filosofía, ciencias sociales, en el profesorado de arte, por ejemplo, no se daba absolutamente nada o casi nada, para no exagerar, de historia latinoamericana, literatura latinoamericana, filosofía latinoamericana, que además era un campo en disputa porque muchos decían que no existía filosofía en América Latina o que no había un pensamiento propio original. Ese fue un debate muy acalorado e interesante en la década de los 90 del siglo pasado. Y bueno, ahí este grupo de docentes organizamos primero unas jornadas multidisciplinarias de América Latina. En ese momento el rector del Instituto del Profesorado era Mario Jiménez, y también ahí se generó un segundo debate, si era multidisciplina, interdisciplina. Tiempo después se habló de la transdisciplina, o sea, siempre encontrábamos debates. Y en buena hora, quiero decir. Y después, ya cuando Beatriz Arbacetti era rectora del Instituto del Profesorado, se realizaron las jornadas interdisciplinarias de América Latina. Ahí creamos el Centro de Estudios Latinoamericanos Simón Bolívar. Y justo en el año 1992 eran los 500 años de la conquista de América. Así que lo invitamos a Adolfo Colombres a presentar su libro, que era el cubrimiento de América Latina, a 500 años del cubrimiento, no del descubrimiento. Bueno, por supuesto, eso también trajo como consecuencia acaloradas discusiones, hasta incluso muchos aquí en la ciudad se molestaban porque decían que por qué ese centro se llamaba Simón Bolívar y no San Martín. Y siempre hubo en el imaginario esta contrafigura de San Martín Bolívar, mostrando en San Martín al santo de la espada, es decir, era un héroe de la independencia, pero con características muy conservadoras, es decir, un hombre sabio, un hombre, un gran estratega militar, un buen padre de familia. Siempre se mostraban las cartas que él le había escrito a su hija, pero en realidad esa figura del santo de la espada, había una película, si no me equivoco, de Torre Nilsson, dirigida por él,
que yo iba a un colegio de monjas y pasaron la película un 17 de agosto, donde un actor argentino, que era Alfredo Alcón, entonces yo les decía que acá en Argentina, Moisés es venezolano, siempre hubo como una contrafigura en Bolívar respecto de San Martín. Bolívar queda viudo muy joven, viajaba, creo que hizo 3 viajes a Europa, y también lo estudiamos mucho a Simón Rodríguez, su tutor y educador, que es la contracara de Sarmiento. Es decir, tienen una visión de América Latina muy diferente. Y a mí me parece que podemos organizar ciclos aquí con estos debates históricos de cómo se ha comprendido América Latina, su pasado y su presente, porque evidentemente más allá del historiador profesional que cuenta con documentos, que cuenta con todas esas búsquedas para poder decir la verdad de la historia o del pasado, también es cierto que hay diferentes interpretaciones, diferentes posturas con respecto a eso. Y yo, para terminar esta primera parte, voy a leer lo último de lo que figura en este libro de Manuela Sáenz. El 11 de agosto de 1847, Manuela se enteró de la muerte de su marido James Thorne, asesinado el 19 de junio de ese año, donde en su testamento él le devolvía a ella los 8.000 pesos de la dote más intereses. Sin embargo, ese dinero nunca llegó a sus manos. Durante los siguientes 25 años se dedicó a vender tabaco, además de traducir y escribir cartas a los Estados Unidos de parte de los balleneros que pasaban por la zona. Manuela Sáenz murió a los 59 años por una epidemia de difteria que azotó la región. 59 años. El 23 de noviembre de 1856. Su cuerpo fue sepultado en el cementerio local y todas sus posesiones fueron incineradas, incluida la mayoría de las cartas de amor de Bolívar. Solo se conservaron pocas cartas que se salvaron del olvido. Encontraremos aquí algunas claves respecto de lo que ha sido nuestra historia latinoamericana, su independencia, todo lo que ha significado el siglo XIX. Bueno, Moisés, seguramente vos como venezolano tenés el interés y la sensibilidad muy a flor de piel, como decimos, de lo que ha significado este gigante que es Simón Bolívar, pero me interesaba particularmente tu mirada, tu perspectiva, y además, como decía en el otro video, Manuela Sáenz es una de nuestras mujeres espaciales, donde ahí contamos su historia, y fue, creo, si no me equivoco, el último amor de Bolívar, la última relación amorosa de Bolívar, que quedó viudo muy joven por otra parte. Y estaba pensando hoy, como vos me decías, es el aniversario del nacimiento de Bolívar, pero este domingo 26 es un aniversario del encuentro en Guayaquil con San Martín. Y tengo entendido, por lo que he leído, que Manuela Sáenz lo conoce en ese momento a Bolívar. Muy cercano a ese encuentro en Guayaquil. Bueno, te dejo la palabra, que vos puedas explayarte y contarnos. Te escuchamos. Bueno. Gracias, Angelina, muchísimas gracias. Hay que intentar muchísimas veces y aquí estamos en este live, tal como Bolívar, que tuvo que intentarlo dentro de un continente, porque Bolívar tuvo que afrontar desafíos tanto de la propia oligarquía, también de la propia envidia, como dice él, que fue la envidia que no lo dejaba avanzar y aún así contemple con coraje y fuerza
cabalgó los llanos desde Caracas hasta Bogotá para cruzar después los Andes. Tardaban 2 a 3 meses hasta llegar hacia el otro extremo, hacia Colombia, llegar hacia Ecuador, hacia Perú. Esa gesta libertaria, ¿no? Emancipadora, ¿no? De Bolívar se puede comentar muchas facetas. Para hacerlo un poco más explícito, quisiera comentar o puntualizar aspectos de Bolívar como el Bolívar visionario, el Bolívar poeta, Bolívar o escritor, y el Bolívar pudiéramos considerarlo político. Pero también está el Bolívar amoroso y ese Bolívar que tiene unas cartas pero exquisitas con Manuela Sáenz. Así que bueno, ¿por dónde iniciamos, Angelina, en esta faceta de Bolívar? Va a ser puntual. Vos podés sentirte con toda la libertad de contarnos en el orden que te parezca esta historia. Yo decía al comienzo que aquí en Argentina se ha alimentado un imaginario respecto de la diferencia entre San Martín y Bolívar, como que Bolívar era un mujeriego, era un aventurero, si bien él era de origen, vos corregime, si yo me equivoco, pero él era de una familia, de un origen rico, digamos, era una familia rica, en eso difiere de los orígenes de San Martín, si bien él fue muy joven a España a hacer la carrera militar. Pero bueno, Bolívar era asiduo de ir a Francia, creo que fue 3 veces a Francia, al menos es lo que recuerdo de haberlo estudiado, haber estudiado su historia, y siempre quedó como esa contracara del santo de la espada que era Bolívar, que es una cuestión por supuesto imaginaria. Además acá fueron los propios militares quienes decidieron que San Martín sea el padre de la patria. Y Bolívar siempre tuvo ese lugar del aventurero, de una personalidad más arrojada, más desafiante que la de San Martín, y con muchas historias de amor. Como decíamos antes, él quedó viudo muy joven, creo que él se casó a los 20 años y enseguida o poco tiempo falleció su esposa, y Manuela fue el último gran amor de él, ¿no? Así que vos podés empezar por donde quieras, con la biografía de Bolívar, con su amor por Manuela. Yo también contaba ahí que cuando se quemaron sus pertenencias al fallecer Manuela, también se quemaron muchas de esas cartas, o sea, se conservan algunas. Sí, antes de iniciar, bueno, darle un saludo a Miguel, un decimista del Táchira, compañero estudió conmigo en la universidad, hoy está acá en el vivo, y esperando el profesor William García, que es historiador, también nos hará aportes, esperemos que pueda realizar la invitación. Para iniciar unos apuntos sobre Bolívar, quiero comentar ese poema maravilloso de tu libro, Las Sofistas, y el poema Sofía, porque me va a dar pie para hablar un aspecto de Bolívar. El poema dice: encendieron una hoguera, ellas no buscan el ser, quieren vivir de apariencias, ellas no cultivan la virtud, buscan el poder, ellas no persiguen la verdad, se detienen en la persecución, ellas no pueden pensar, inquisición, arden las ideas, Sofía es una mujer. Y toco este poema porque América fue la mujer para Bolívar. Ese amor que él tuvo con su primera mujer, que fallece muy joven, fue una parte turbulenta para Bolívar, y para mantenerse de una manera activo, consagra su tiempo y su energía en luchar por la libertad, ¿no?, de nuestro continente, de nuestra América. Es cierto que Bolívar plata no le hacía falta, y utiliza su energía y su fuerza para lucharla, ¿no? Pero hay algún aspecto importante que quiero comentar sobre Bolívar, es esa etapa de Bolívar poeta, el Bolívar escritor. En 1822, en octubre de 1822, pasando por cerca del Chimborazo, en Ecuador, Bolívar escribe un poema que tiene entre los registros considerados del neoclasismo.
es elegante, es una forma clásica, ya que fue muy lector de los clásicos. Bolívar tuvo un bagaje cultural y de lectura, y hace de una prosa exquisita que puede considerarse entre algunos uno de los primeros poemas en prosa escritos en América, ¿no? Porque en 1837 es publicado ese poema, o poema épico. Hay algunos que lo consideran un arte menor, una faceta de Bolívar que no es muy importante, pero dentro de las letras hispanoamericanas, dentro de las letras, ese poema es netamente una elevación, es donde Bolívar tiene un sueño o a su vez un contacto con el tiempo. Cuando Bolívar dice, yo venía envuelto con un manto de iris, desde donde pagaba su tributo el caudaloso Orinoco, y empieza a explicar de su travesía y su ensalzamiento, y él diciendo lo que ha logrado, el tiempo lo detiene. Y es el tiempo en el cual le dice, yo soy el padre de los siglos, soy el arcano de la fama y del secreto. Y comienza Bolívar a comprender el tiempo y ver esa parte filosófica. Este poema se adelanta al romanticismo por su forma de expresarse, de su prosa, cuando dice absorto, yerto, por decirlo así, que de examen largo tiempo, tendido sobre aquel inmenso diamante que me servía de lecho. Pero Bolívar, ese poema telúrico, pero a su vez representa un ideario, su ideario político, porque podemos decir que también estaba contra el tiempo de poder lograr esa meta que él proponía de unidad, esa unidad latinoamericana. Pero esta parte de Bolívar nos lleva a otro lado de Bolívar, y por eso el poema Arde las ideas, este poema de la sofía, de la sabiduría, Bolívar lo presenta, podemos decir, sus ideas en ese congreso de Angostura, donde él menciona una frase muy importante: moral y luces son nuestras primeras necesidades. Hablaba que también era importante la educación, era muy valioso, por eso tenía un gran amor por su maestro, Simón Rodríguez, y esa profundidad de amor y esa visión y por las letras lo lleva a ser visionario. Lo lleva a ser visionario porque podemos ver una parte también de Bolívar, el tema del visionario, para después llevar acontecimientos que pasan actuales, y Bolívar lo mencionó. Algunos dicen que fue profético, no, en realidad no fue profeta, pero sí un visionario porque fue un lector de la época, leyó mucho y eso le sirvió a él para tener una mirada, ¿no? Algo importante que quiero mencionar antes de hablar de la parte visionaria es el amor con Manuela Sáenz. Esas cartas que se escribieron entre 1822 y 1830, antes de 30. Fueron unas cartas en las que locamente se mandaron correspondencias, y una forma en la cual se veneraron, incluso desde lo más profundo del amor. Bolívar, hay una parte que le dice: deseo tocarte, me vuelves loco. Se firmaba diciendo tuyo, Bolívar, ella tuya, Manuela. Y realmente, cuando vuelves, cuando vienes, dame tiempo, decía Bolívar en una de las cartas. Hay partes de las cartas muy, muy pasionales, y resalta Bolívar una parte donde dice: la mayor fuerza está en el poder del amor, como lo dijo Sucre. Él tenía admiración por ese Abel de América, por Sucre, por Antonio José de Sucre, que lo deja en Bolivia, y recuerda mucho eso al decir que la mayor fuerza está en el poder del amor. Son cartas realmente muy, muy exquisitas desde el punto de vista romántico. Se nota una parte de Manuela Sáenz como escritora, donde hay destellos, por ejemplo, destellos de fulgor, ¿no? Dice, por ejemplo, Bolívar,
¿Qué debo brindarte? ¿Un encuentro vivo acaso? Permítame estar seguro de mí, de ti, y verás, querida amiga, quién es Bolívar al que tú admiras. No podría mentirte. Nunca miento, que es loca mi pasión por ti. Lo sabes, dame tiempo. Bolívar. Entonces después le responde Manuela le responde a Bolívar, incluso un 27 de julio de 1822, él se la había mandado a principio de mes, y a unos días después de su cumpleaños, y ella le describe que está en una hacienda, que ve el bosque, ve la alameda, ve ese lugar, pero se siente que todo ese bosque que está allí es pequeño porque lo necesita él, ¿no? Entonces menciona que todo eso está en su imaginación. Hay partes en las cuales se describen y se llega al momento en que Bolívar le dice a uno de sus secretarios, cuando quiere saber más sobre ese amor entre Manuela, pues él dice que lo volvió loco. Y entonces fue incluso ella, Manuela Sáenz, lo salva de uno de sus atentados en 1828, y Manuela Sáenz, para la época, ahí viene el rol protagónico de la mujer, para la época, esa mujer que tenía que estar en casa, que tenía que obedecer, andar con esos vestidos. Manuela Sáenz se coloca botas, podríamos decir campera o chaqueta militar, ropa militar, monta como un jinete y cabalga, o sea, llega la tropa, llega a verla como un coronel, o sea, llega a sentir, digamos, que esa forma no es disfrazada, sino rompe los esquemas de la época, fuma incluso con los soldados, bebe con los soldados. Entonces, podemos decir que aquellas guerrilleras que en un momento en los 60 y 70 también combatieron por un ideal. Y este juego, papel representativo de Manuela Sáenz lo desprende. Con el pasar del tiempo, fue olvidada en ciertos registros, como la historia la quieren contar los varones, pues esa parte oculta. Pero sale estas cartas donde describe ese amor, es exquisita las cartas de amor entre Bolívar. Y hablando de San Martín, que comentabas, hay una parte en que es como sería el chisme de la época, podemos decirlo, porque Manuela Sáenz lo conoce a San Martín y hay momentos que le manda una carta a Bolívar y le dice que no le gusta a ese hombre, como que hay algo que no le gusta. Bueno, quizás propio de ella, su forma, vaya a saber qué pasó, ¿no? Pero bueno, están esas situaciones de que ella realmente era por la causa de la independencia de armas tomar, ¿no? Entonces, bueno, sin duda alguna es una faceta interesante de Bolívar, pasional, para también estudiarla, ¿no? Estudiar esa parte de amor, ¿no? Que a veces se olvida también hablar versos de amor, y en estos tiempos de insensibilidad es hermoso de rescatar esta parte. Te doy la palabra para después contarte el otro elemento o faceta de Bolívar visionario. Sí, yo estaba pensando que el único encuentro presencial entre Bolívar y San Martín fue en Guayaquil y que fue muy cercano el encuentro de Manuela con Simón a ese momento, así que ella lo tiene que haber conocido ahí, o lo habrá conocido por lo que se decía en la época. Yo contando esta experiencia que hemos tenido aquí cuando creamos ese centro de estudios latinoamericanos Simón Bolívar y que nos atacaron mucho porque hubo colegas que decían que nosotros éramos indigenistas, izquierdistas y por qué habíamos decidido el nombre de Bolívar y no de San Martín, por esta cuestión de que era el santo y era el padre de la patria. Pero también hay historias muy controvertidas, ¿no? Tanto de San Martín como de Bolívar y como de cualquier prócer o mujeres del siglo XIX que son realmente apasionantes. Las historias de amor son apasionantes. Yo la semana que viene en el Congreso de Literatura voy a hablar de Delfina, que era la compañera de Pancho Ramírez, y también son mujeres
guerreras, son mujeres que acompañan y que dan su vida por la patria y dan su vida también por su pareja, ¿no? En el caso de Delfina queda muy claro eso. Y también eran mujeres que tenían, sobre todo en el caso de Manuela, porque ella es hija de una amante del padre, y se cría en un convento donde aprende varios idiomas. Ella hablaba francés y hablaba inglés, por eso hacía traducciones, y de hecho su marido era de origen británico, era inglés. Entonces, son mujeres que tienen historias también, como bien dijiste, controvertidas para la época, porque no son mujeres que están en su casa criando sus hijos, esperando a que su marido regrese del trabajo o de la guerra. Son mujeres que son temerarias, y realmente rescatar sus historias a mí me parece apasionante. Y cuando fui, creo que te lo conté, Moisés, cuando yo fui a Bucaramanga, lo primero que hice fue ir a buscar la casa en la que vivió Bolívar, que ahora es un museo, y ahí hay una estatua en el patio de una mujer, y yo pregunté quién era Policarpa Salabarrieta, una colombiana que también luchó por la independencia de su país y la fusilaron. Entonces, cuando vamos al siglo XIX en América Latina, vamos a encontrar todas estas historias de heroínas, guerrilleras, montoneras, mujeres temerarias, como decía recién, que estaban a la par del hombre, a caballo, vestidas de militar, luchando por la independencia. Y bueno, Manuela Sáenz a mí me conmueve mucho, porque también muchas de ellas mueren en la pobreza, en el abandono, mueren sin ser recordadas, homenajeadas. Entonces, rescate de mujeres que hacemos aquí en Las Sofistas tiene que ver con eso, con traerlas al presente y a una memoria colectiva. Y ese poema, Sofía, precisamente es el poema donde hago esta cuestión de por qué las mujeres somos consideradas sofistas para la historia, porque según la historia oficial no buscamos la verdad, nos quedamos en las apariencias, y bueno, y así como las mujeres ardían en la hoguera de la Santa Inquisición, también las ideas arden en una hoguera, en un doble sentido, ¿no? Porque esa hoguera de las ideas es la que nos ilumina y nos cobija, nos da calor en la vida, ¿no? Ahí está William. Nos interesa muchísimo que él pueda también hablar de Bolívar, porque, bueno, es un historiador muy destacado en Venezuela. William, bienvenido. Muy buenos días, Moisés. Muy buenos días, profesor. Encantadísimo. Un honor participar acá en este live con ustedes en un día tan significativo para Venezuela y para el continente. Natalicio del Libertador. Sí, sí, yo siempre digo que fue y es un gigante de nuestra historia, Simón Bolívar, ¿no? Así que muy contenta de que pueda estar William. Y por supuesto esto recién comienza, porque esto puede dar lugar también a que podamos entablar diálogos con nuestros hermanos latinoamericanos y hermanas latinoamericanas. Hay que rescatar nuestra historia y nuestras raíces, ¿no? Latinoamericanas. Quería hacer un comentario en relación, Sí, ¿no?, con el pensamiento de Bolívar. Bueno, reconocido hasta la Argentina, podemos decirlo, estando él en vida aún, ¿no? Y podemos mencionar, por ejemplo, que Sarmiento, en el libro de Facundo, en la introducción a Facundo, lo menciona, ¿no?, a Bolívar, ¿no? Y hay una parte que él comenta cuando cierra la introducción del Facundo para colocar el papel importante de la gesta de la independencia.
él menciona que Bolívar es todavía un cuento forjado sobre datos ciertos. Bolívar, el verdadero Bolívar, no lo conoce aún el mundo. Y es muy probable que cuando lo traduzcan a su idioma natal, aparezca más sorprendente y más grande aún. Claro, estamos hablando cuando escribió Sarmiento el libro de Facundo, Sí, él lo escribe estando fuera de Argentina, exiliado por Rosas, así que me imagino que 1830 y tanto, creo que por ahí, ¿no? Si no me falla la memoria. Entonces él pone ese papel, ¿no? Importante, fue un gran lector de Bolívar, y podemos decir que, bueno, están esas ideas, esas grandes ideas. Y en el caso de ese amor, es cierto, hay episodios que quizás donde Manuela Sáez fue su entrega, que se sentía inquieta porque Bolívar no le escribía, no le molestaba. Entonces hay una parte en una de las cartas que le dice: yo solo sé que usted se hace más difícil en cuanto se entretiene en homenajes, y le va escribiendo, ¿no? Pero por lo menos le pide después que le escriba. Y hay una parte que dice: contéstame usted aunque solo sea una línea, ¿sí? Le pregunta. Entonces, bueno, esa parte, ¿no?, es muy interesante de leerlo, y hasta que un día él revela de que, bueno, él entre su juerga, entre sus cosas, ella lo descubre, que en la cama le consigue un arete de otra persona y se enoja por completo, ¿no? Entonces, podemos decir que, bueno, encontrar a un Bolívar humano también, ¿no? De carne y hueso, pero visionario, y a mí me gustaría que ojalá pudiera ingresar el profesor William para que nos comente algo más, porque realmente está la visión, parte visionaria, porque fue un adelantado a mencionar lo que es la doctrina Monroe. Es decir, claro. en 1823 se declara la doctrina Monroe por en Estados Unidos, América para los americanos. Bolívar recibe cartas entre 1824 y en varios años, y él llega a un agosto de 1829 a mandarle a una carta a Campbell a decir que los Estados Unidos están destinados a plagar la América de miseria. Entonces, él en el 26, antes del 26, en el 25, 1825, propone realizar un congreso, el Congreso Anfictiónico de Panamá, con la finalidad de buscar la unidad. Y ocurre Claro, algo que en ese entonces Rivadavia pues se aleja a esos fines, busca los fines con Europa, en este caso con Inglaterra, y ahí es donde una parte se quiebra, comienza como a debilitarse, ¿no? Pero fue adelantado porque en realidad cuando recibe cartas en 1824, cuando sabe cuál es la visión de Estados Unidos de apropiarse de toda Latinoamérica, ahí Bolívar dice en 1829 que plagaría la América de miseria, y hoy día se ve a través de bloqueos, a través de sanciones, a través de intervenciones, y empezó a partir de, bueno, ya 1833, 1800, finales de 1800, principios de 1900 y lo que fue el siglo XX. Entonces, bueno, es una parte visionaria, ¿no?, también de Bolívar. yo recuerdo las últimas cartas de Bolívar que son, lo hemos hablado de esta figura de los desencantados, donde él ya está desencantado de este proyecto, de este programa del panamericanismo. Y hace poco alguien me dice, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia hoy en el debate que tenemos, en el debate político, ¿no? En la actualidad? Y dice, ¿y qué es la izquierda y qué es la derecha en América Latina hoy? Y yo le decía que en términos, por supuesto, muy generales, cuando se ubica a la izquierda es no querer depender de los Estados Unidos, y que la derecha y los conservadores quieren esa dependencia porque entienden que nos conviene en términos económicos, de este totalitarismo de mercado que se ha instalado en las primeras décadas del siglo XXI. Entonces, también considero, sin ser obviamente historiadora, que pensar la lucha por la independencia
qué sería hoy luchar por la independencia. Es decir, cuál es el marco geopolítico donde se tendría que plantear una independencia real, concreta, y no solamente como un recuerdo en algunas fechas donde recordamos lo que pasó en 1810, 1816 acá en Argentina, y no pensar hoy qué significa ser independiente, tener autonomía, tener identidad, ¿no? Es decir, dónde se juega nuestra identidad. Yo ando buscando un poema que escribí hace 40 años, lo escribí a máquina, mirá qué viejo que es. Y ahí hablo, ¿no? De todas estas denominaciones, Hispanoamérica, Latinoamérica, América del Sur, de las diferentes denominaciones que fue teniendo, y cada denominación tiene una impronta, ¿no? Si se realza más a España o a Francia, y cómo ha sido la historia nuestra de un largo camino de colonización, porque también ocurre, al menos aquí en Argentina, que hubo movimientos migratorios tan importantes, que cuando nos presentamos decimos, bueno, yo desciendo de españoles, desciendo de franceses, desciendo de italianos. Acá en la provincia de Entre Ríos, donde yo vivo, también tenemos colonias judías, hay mucha descendencia vasca, yo vengo de ahí, de abuelos y bisabuelos que han venido de España, entonces hay toda una cuestión que también hay que ver cómo eso se forja en términos de una identidad, ¿no? Y de una identificación. Y yo siempre decía que basta con ir a Europa para saber que no somos europeos. Sí, muy buenos días. He estado atento a todo el comentario. ¿Me copian? Sí. Esta importante actividad que se realiza hoy en conmemoración de un aniversario más del natalicio del Libertador. Yo quisiera participar para puntualizar cuatro hechos que considero relevantes incluidos. Uno, la solicitud de acuerdos bilaterales que hace el Libertador en 1822 al enviar a su diplomático Joaquín Mosquera a Buenos Aires. 3. La convocatoria al Congreso Anfictiónico de Panamá. 3. La aceptación abrumadora que tiene el pueblo rioplatense, hoy argentino, tras la espléndida victoria de Ayacucho. En ningún lugar de América hubo más resonancia de la celebración de este triunfo que en las Provincias Unidas del Río de la Plata, y esto está altamente documentado. Esto causa una preocupación a las potencias emergentes, en ese caso de Estados Unidos, que ambicionaba ya con expandirse. Inglaterra, que ya venía con un prontuario de colonialismo mundial y que ya estaba implicada en el Río de la Plata y en gran parte de Latinoamérica a través de sus conexiones mercantiles, consulares, y lamentablemente hay una ruptura allí en el Río de la Plata. Cuando Bolívar se dirige a Pueyrredón en 1818, las relaciones diplomáticas daban buenos visos de unidad continental. Pero una vez que asume un traidor, un cipayo como Rivadavia, las cuestiones geopolíticas se fracturan, porque Rivadavia se asume como el más acérrimo antibolivariano. Esto va a causar un quiebre en
esa invitación que hace Bolívar al Río de la Plata a firmar el acuerdo bilateral y por consiguiente la convocatoria de los dos diplomáticos al Congreso Anfictiónico de Panamá. Ven ustedes lo que ocurre. Hay una campaña de difamación satánica terrible que la destaca, por cierto, Nelson Herrera Chávez, prolífico estudioso de esa época, y también Germán de la Resta, un historiador mexicano que ha documentado muy bien esa etapa. Bien, ¿qué ocurre? Hay una animadversión, generan un rechazo terrible a la figura de Bolívar, pero es la élite, no es el pueblo argentino, no es el pueblo del Río de la Plata. Y vean lo que sucede también. El primer billete se edita con la figura de Bolívar en el continente, lo hacen allí en Río de la Plata, febrero de 1827, pero acompañado de la figura de Washington. Había un momento de comparar a Washington con Bolívar, es más, de sobresalir la figura de Washington cuando, hablando en criollo, como decimos aquí los llaneros, allá los gauchos, ¿no? No le llegaba ni a los talones. La épica de Bolívar está altamente documentado, está sobresaliente por la de Washington. Pero ¿cuál era el propósito? De hacerle creer a la población de que entre Washington y Bolívar había una comprensión y una homogeneidad. Eso va a ser relevante. Va a ser relevante porque es un indicio del panamericanismo, que es la distorsión de la doctrina bolivariana. Ya hablamos más adelante. Entonces, ese quinto hecho va a ser fundamental. Bien, ¿y qué desemboca esto? No voy a alargarme. El Congreso Anfictiónico de Panamá es torpedeado, es muy torpedeado. A Bolívar se le desata una de las campañas más feroces mediáticas, y entre Chile, Río de la Plata, circulan la mayoría de los diarios, es decir, Estados Unidos e Inglaterra, el continente de imprenta, lo que equivale a los dos, a las granjas de los dos con estos aparatos. O sea, dos contextos, pero que siguen los mismos patrones de los ingleses como imperio y de los Estados Unidos, una potencia con ambiciones de expandirse para atacar y desprestigiar la figura de Bolívar. El primer hecho, que es el sexto acontecimiento, ocurre una vez que sucumbe el Congreso Anfictiónico y va a ser sobre Argentina. Yo trabajo muy profundamente el tema marítimo y acabamos de publicar un libro, El Congreso de Panamá y la Anfictión Marítima, que lo voy a poner a la exposición. Hace un mes y 10 días lo publicamos, una semana exactamente. ¿Qué relato yo allí? La primera víctima va a ser la soberanía argentina, o no lograr la unidad, pero vemos de dónde vienen las repercusiones. Primero, de un gobernante tan entreguista, tan cizaño, es el que le abre las puertas a los Estados Unidos. Ven ustedes que John Murray Forward, el diplomático que se mantuvo 12 años, es el diplomático con más estancia en una de las capitales del continente, va a ser la ficha principal del injerentismo diplomático de los Estados Unidos en el Río de la Plata. Y toda esa maniobra que hemos venido contando tiene el nombre de John Murray Forward. Esto está en internet y pueden buscar el libro 11 años de John Murray Forward en Río de la Plata. Y le va a salir el libro. Entonces, lo primero que hacen los estadounidenses con la fragata Lexington, irónicamente fue la que llevó diplomático norteamericano al Congreso de Panamá, que llegó tarde. Eso no implica que sus orientaciones de 40 páginas
tenían claro todos los propósitos para desmontar a Bolívar, para desfigurarlo, para atacarlo y para avanzar en sus propósitos expansionistas. Entonces, esta fragata Lexington se dirige a las Islas Malvinas, llamadas por los ingleses Islas Falkland, y toman el 31 de diciembre de una manera tan vergonzosa, porque llegan pidiendo auxilio, alzando la bandera en popa, pidiendo auxilio a los militares que tenía el militar que comisionó el gobierno de Argentina para Luis Berman. Ya recuerdo el nombre, Luis Berman. Entonces toman la isla de las Malvinas, eso desata durante 2 años un conflicto diplomático y se dejan ver la arrogancia de los Estados Unidos, que si Argentina, lo de la plata en este caso, pero iban a mandar toda su flota, que su flota era poderosa. Y hay una vinculación, aquí ustedes ven, este es un poco, había una enemistad, eso es mentira, entre los Estados Unidos e Inglaterra. Finalmente, para no hacerlo largo, Inglaterra convence a Estados Unidos de que le entreguen las Islas de las Malvinas y se apoderan en 1833. Esto con lo que está ocurriendo ahorita se pasa desapercibido de un lado el injerencismo norteamericano. ¿Y a qué viene esto? Un poco para redondear ya. Ese primer episodio de rumbo de la anfitrionía se debe primero a un gobierno totalmente entreguista como Pedro Rivadavia, quien se negó a firmar los acuerdos bilaterales, quien se negó a enviar los diplomáticos al Congreso de Panamá. Y ven ustedes cómo lamentablemente la soberanía argentina arrastra con ese arrebato que hacen los Estados Unidos el 31 de diciembre de 1829. 1833 para acá, los ingleses. Hoy vemos los episodios, hoy hay una amenaza, yo cierro diciendo que hay se avisora una ruptura de los Estados Unidos con las potencias de Europa por el avance del sionismo, y uno de los gobiernos más sionistas que tiene el continente está allí, entregando no solo hay amenaza de quitarle, no de quitarle, porque es de la soberanía argentina, o sea, de decirle a Inglaterra, y ya lo asomó incluso hasta el Pentágono, esta isla es de los americanos, pero no de los americanos para Argentina, sino para Estados Unidos y para Israel. O sea, se la sacan a Argentina, sacan a Inglaterra y se posesiona Estados Unidos e Israel. Vean ustedes cómo vendieron la principal vía hídrica o la privatizaron, que es el río que los comunica principalmente, le acaban de entregar en una concesión Paraná, sí. El río Paraná. Vean ustedes. Yo vivo en las orillas del Paraná. Ahí hay un hecho que podemos explicarlo en otro momento más profundamente. Cortarle la vía hídrica es como cortarle a los venezolanos de Venezuela las bocas de los ríos. Es como cortarle a Bogotá, Colombia, el Magdalena, que tienen salida al mar. En este caso tienen al Atlántico Sur. Vean ustedes, por favor, que bueno, ustedes lo conocen bien. Entonces, ya para cerrar, a la par están entregaron el puerto que está más en el extremo sur, que es el de Ushuaia, a los norteamericanos, y están entregándole la Patagonia para tener con el río Paraná, con las Islas Las Malvinas, con el puerto de Ushuaia, toda la entrada a la Antártida. Bueno, William, y lo invito cuando quiera a enviar un artículo aquí
lo podemos publicar en alguna de las revistas donde participo, y bueno, esperamos que en otro momento podamos hacer otro video y seguir conversando sobre estos temas. Moisés, ojalá este sea el comienzo de conversaciones entre latinoamericanos y latinoamericanas, visitar nuestra historia, recuperar la memoria colectiva y ver que nuestro presente reitera y repite muchos errores y muchas miserias del pasado, pero también en el presente todavía está vivo este espíritu de recuperar a América Latina en todo lo que tiene que ver con su identidad y su cultura, incluida la poesía, la ciencia, la historia misma, ¿no? Como disciplina. Así que te agradezco mucho, Moisés. Un abrazo grande a venezolanos y venezolanas que vienen y están atravesando un momento muy difícil con el terremoto. Un abrazo enorme. Gracias. Un abrazo. Abrazo.